vamos a ver en este tutorial una de las aplicaciones del producto escalar. Las vais a utilizar en bachillerato para el cálculo de ángulos entre rectas, planos, vectores, aplicando simplemente el ángulo que forman dos vectores. Bueno, pues nosotros tenemos aquí, a través del concepto que hemos visto en el tutorial anterior, que el ángulo que forman dos vectores es el arcocoseno del cociente entre el producto escalar de los vectores y el producto de sus módulos. Es decir, si nosotros sabemos que el producto escalar de u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman, podemos despejar el coseno del ángulo, de manera que el producto de los módulos pasa dividiendo. Y como nosotros podemos calcular el producto escalar a través de las coordenadas de los vectores, el producto escalar lo dejaríamos como producto de abscisas más producto de ordenadas de los dos vectores, dividido entre sus módulos, que ya sabemos que es la raíz cuadrada, y yo tengo un vector v de coordenadas x, y, su módulo siempre es la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado. Retrocede en los tutoriales si esto no te acuerdas. Podemos saber que si el coseno es este cociente, el ángulo será el arcocoseno de este cociente. Vamos a ver un ejemplo sencillito que tenemos aquí, ya resuelto. Nos dicen que tenemos que calcular el ángulo que forman los vectores u y v. El vector u en azul, coordenadas 3, 1, y el vector v en rojo, coordenadas 1, 2. Bueno, pues fíjate que yo puedo calcular tres cosas a través de estos conceptos. Simplemente conociendo las coordenadas de los vectores, puedo calcular su producto escalar, que sería el producto de abscisas 3 por 1 más el producto de ordenadas 2 por 1, 5. Puedo calcular el módulo del vector u, la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado, 9 más 1, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 10. Y el módulo del vector v, la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 5. Como nosotros sabemos lo que vale el producto escalar y los módulos de u y de v, podemos decir directamente que alfa es el arcocoseno del producto escalar partido del producto de los módulos. ¿Que no quieres aprenderte esta fórmula directamente? Bueno, pues la escribes. Nosotros sabemos que el producto escalar de u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Sustituyendo sabemos que esto vale 5 y esto es igual a raíz de 10 por raíz de 5 por coseno de alfa. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 5 partido de raíz de 50, y ahora alfa es el arcocoseno de 5 partido de raíz de 50. Y aquí tienes dos opciones: o tiras de calculadora y no te complicas la vida, o si haces un poquito de operaciones, en este caso sería 50 es 2 por 25, luego esto es 5 raíz de 2, simplificando entre 5 nos queda 1 partido de raíz de 2, y racionalizando raíz de 2 por raíz de 2 arriba y abajo, raíz de 2 partido 2. Y si te lo sabes, este es el coseno de 45. En el caso de que no sepas esto de memoria, pues te vuelvo a repetir, tendríamos que tirar de nuestra calculadora. Y ya la tenía aquí calculada, simplemente este sería el ejercicio que tienes que resolver. Inversa coseno, es decir, arcocoseno, la función inversa de la tecla coseno de 5 raíz de 50 y te da 45 grados. Tened cuidado que tengáis esto en deg, en grados. Si lo tenéis en radianes os va a dar otra cosa diferente y os podéis equivocar o liarla. Vale, pues una vez que hemos visto cómo se calcula el ángulo de dos vectores, vamos a ver una de las aplicaciones muy importantes a partir de esto. Con lo que acabamos de ver, dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es 0, ya que el producto escalar de dos vectores perpendiculares sería módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman sería 90 grados y por lo tanto el coseno de 90 vale 0 y el producto de cualquier valor por 0 siempre es 0. Es decir, dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es 0, o al contrario, si el producto escalar de dos vectores es 0, los vectores son perpendiculares. Esto es una cosa que se aplica muchísimo
dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es 0. Aquí tienes un ejemplo. Fíjate que los vectores 3, 1 y menos 1, 3, si hago su producto escalar, sería 3 por menos 1 más 1 por 3, 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el producto escalar de estos dos vectores es 0, esto implica que los dos vectores son perpendiculares y tienen un ángulo de 90 grados, lo puedes ver en la figura. Se podría demostrar por geometría, pero esta es la forma más sencilla que vamos a hacer a partir de ahora. Fíjate lo que acabamos de estar viendo. Primer ejercicio que hemos visto en el tutorial. El producto escalar de estos dos vectores nos daba 5. Lo podemos hacer o como producto de abscisas más producto de ordenadas, o lo podemos ver como el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. El ejercicio que hemos resuelto nosotros era este. ¿Cuál es el ángulo que forman el vector 3, 1 y 1, 2? Bueno, pues si te fijas ahora nos ha dado 45 grados y nos venimos a GeoGebra, digo, pues sí, efectivamente, el ángulo que me mide es 45 grados. Y luego lo que acabamos de ver, dos vectores son perpendiculares y su producto escalar es 0. Cuando el producto escalar es 0, tenemos que los vectores son perpendiculares. Por lo tanto, fíjate una forma muy sencilla de buscar un vector perpendicular. Si yo tengo el vector 3, 1, un vector perpendicular es el vector que tiene las coordenadas invertidas y una de ellas cambiada de signo. De manera que este producto me quedarán dos números opuestos y por lo tanto su suma 0. Por lo tanto, el vector C es perpendicular, menos 1, 3, pero el vector 1 menos 3 también. Fíjate que me está marcando 270, por lo tanto el de dentro es 45 grados, vectores perpendiculares. Sea cual sea el vector, siempre que te den un vector coordenadas 2, 4, si quieres calcular un vector perpendicular, lo único que tienes que hacer es cambiar el signo de una de ellas e invertirla. 4 menos 2, perpendiculares. O 2 menos 4. Fíjate que aquí estamos jugando con una cosa muy sencilla. Si nosotros tenemos aquí un rectángulo y esta es la diagonal, este ángulo y este ángulo son iguales que este ángulo y este ángulo. Por lo tanto, si estos dos ángulos suman 90 y este ángulo de aquí es igual que este de aquí, estos dos tienen que sumar 90. Siempre es invertir el rectángulo. Un rectángulo de 4 por 2, un rectángulo de 2 por 4. O ahí o aquí. Luego, recuerda esto. Vector perpendicular a un vector dado. Dos vectores. Invierto las coordenadas y cambio una de signo. 2, 4, 4, 2, es decir, 4 menos 2 o menos 2, 4. Otra cosa que podemos observar a través del producto escalar, si te fijas, es que como está en función del coseno del ángulo, el coseno de un ángulo agudo siempre va a ser positivo y el coseno de un ángulo obtuso negativo. Por lo tanto, si yo pongo un vector aquí, 4, y cojo cualquier ángulo agudo, perdón, te darás cuenta que el producto escalar siempre es positivo. 12, 9, ¿en qué función de qué está? Del módulo del vector y del ángulo que forman. Con el mismo ángulo, si duplico el vector, se duplica el producto escalar. O con el mismo vector, si reduzco el ángulo, se reduce el producto escalar. Cuando los vectores son perpendiculares, ¿vale? No tienen por qué ser solo las coordenadas invertidas, ¿vale? Hay más probabilidades. Pero esta es una, la más fácil es invertir coordenadas y ya tengo un vector perpendicular y una la cambio de signo. En este caso he cambiado de signo el 0, que me da igual. Fíjate que cuando es 90 grados tengo un producto escalar 0. ¿Y qué ocurre si los ángulos empiezan a ser obtusos? Que tengo el coseno de un ángulo obtuso que es negativo y por lo tanto el producto escalar me va a dar siempre negativo. Luego esto es una forma también de ver si los ángulos que tengo son obtusos, producto escalar negativo, perpendiculares, producto escalar 0 o agudos, producto escalar positivo. Practica. Hazte un ejercicio de estos con GeoGebra, vete a los ejercicios del libro. Esto es una cosa muy sencilla y muy fácil y que la vamos a aplicar mucho. Esto que acabamos de ver, lo vamos a ver en el tema de rectas, cuando nos digan que tenemos un vector director de una recta, que es el vector 3, 5, y que tenemos que buscar un vector perpendicular a la recta. Por lo tanto, un vector perpendicular, que ya veremos se llama vector normal, lo vamos a obtener tan sencillo como invirtiendo las coordenadas 5, 3 y cambiando una de signo. Por ejemplo, esta, menos 5, 3 sería un vector perpendicular al vector v, o
5 menos 3 también sería un vector perpendicular al vector v. La única forma de comprobarlo es muy sencilla, multiplica. ¿Cuánto es v por n1? Sería 3 por menos 5 menos 15 más 5 por 3, 15, producto escalar, 0. Por lo tanto son perpendiculares. ¿O cuánto es el producto de v por n2? 3 por 5, 15, 5 por menos 3, menos 15, 0. Producto escalar, vectores perpendiculares. Estudia, practica, que esto es para ti.